Hola, buenas noches muchachos, señoritas, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien, ¿Todo bien gracias. usted? ¿La profesor? Bien, 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 gracias. Veo Buenas noches. muchachos, Hola, hola. buenas noches, veo muchachos, señoritas, que cuando están tratando de ingresar, hay algunos que les cuesta harto, ya, y eso es producto de la señal. Entonces, para que no se olviden, por eso no encendemos las cámaras, para que todos puedan tener una buena conexión. Ya, entonces, antes que comencemos, por lo general, para que ustedes sepan, trato de lo posible de dejar subida la clase el mismo día. O sea, terminamos la clase, el sub la convierte y trato de dejarla en plataforma el mismo día. Entonces ustedes después ingresan a plataforma y van a encontrar la clase para que la revisen. ¿Ya? Eso. No Es sé como si... que queda ¿Sí? grabada, profe. Es como que queda grabada y se puede ver nuevamente. Sí, yo la grabo ahora, ¿cierto? Y después, una vez que finaliza, la subo a YouTube y ahí les dejo el link en la misma plataforma. Entonces después ustedes pueden ingresar y la pueden ver las veces que quieran. Ah, bueno, gracias. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan presente siempre. ¿Ya? Ahora, no se olviden, yo ayer agregué a algunos de sus compañeros al grupo 2.0. Recuerden que me imagino que todos van a rendir el examen clase C en la próxima fecha, que lo más probable sea en marzo. Entonces la idea es que todos estén en ese grupo, porque ahora cuando vayan a rendir los de la versión anteriores, que debe ser, yo llamé ayer a Vialidad y me indicaron que los exámenes van a ser, si no es la semana del 10, van a ser la semana del 17. Entonces en ese grupo nos van a llenar de todo lo que se ha ido preguntando en estos exámenes. Entonces también es importante porque ahí ustedes van a tener material actualizado de las últimas preguntas que está haciendo Vialidad para el examen. Ya, esa es la importancia de ese grupo. Así que eso. Ya, no sé si tienen dudas, consultas antes que comencemos o queda toda clara la información hasta acá. Ayer también Profesor, algunos, ¿sí? buenas noches. Buenas noches. Mire, ayer yo no pude ingresar, profesor, y le quería pedir si podía enviarme después la primera clase. Tienes que verla en la plataforma. Quedan directamente en la plataforma. Todos tienen ya la clave de acceso, ¿cierto? Les tiene que haber llegado un correo con su usuario y su clave. Ah, El bien. usuario creo que es el root, ¿o no? Sí, Entonces ingresan con eso a la plataforma de Asgem y ahí ustedes pueden revisar las clases y el contenido. El ¿Ya? No usuario es sé el si- root y una clave que enviaron al correo. Esa es. Con esa tienen que ingresar. Sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Consulta, usted dijo que ¿Sí? iba a dejar todos los días como una prueba. No, no es todos los días. Por Ah, ejemplo, cada vez que terminemos un ensayo, ¿mm? sería una prueba. Pero Ya, hay ensayos que a lo mejor van a ser dos clases y ahí recién se sube una prueba. ya. Ya sería una Anoche, prueba. anoche no dejó nada, ¿cierto? ¿O sí? Anoche sí estaba la prueba. Están todas Ah, las pruebas en la plataforma. Si ustedes quieren, las pueden descargar desde ya. no es que Entonces, cuando... no la vi. Esa pregunta. Sí, ayer les mostré en la misma clase cómo se veían las evaluaciones. Ya, entonces, cuando ustedes la suban, a lo mejor les va a decir que la evaluación está retrasada por 300 días. Eso omítanlo porque no les afecta en nada, yo lo tengo así, para que después ustedes puedan descargar la evaluación y a lo mejor cuando empecemos a resolverla en clase, empiecen a hacerlo con eso mismo. Hay algunos que les gusta imprimirla, hay algunos que la imprimen para ir anotando las fórmulas, ya, etcétera. Hay otros que van a ir trabajando directamente en el Excel. Ahí tienen que revisar, ver ustedes cómo le acomoda más. Pero ayer, como terminamos una clase y un ensayo, ¿cierto? Ese ensayo era una evaluación. Y hay varios que me la han ido enviando al WhatsApp, ¿cierto? Para revisarla, y yo les he dicho que está bien y la suben nomás. Entonces no se olviden, también tienen, por así decirlo, esa opción, esa chance de antes de subirla a la plataforma, decirle que las mire para ver si está bien o hay un error y ahí recién subirla. ¿Ya? No sé si queda todo claro hasta acá. ¿Sí? una consulta. ¿Sí? Bueno, respecto a esto que estamos hablando, entonces, ¿hasta cuándo tenemos el plazo? Es como, No hay plazo. eh, El plazo son 2 meses. Ustedes van a tener clases conmigo durante 2 meses, que serían 8 semanas.
cuando terminemos, el último día viernes de las 8 semanas, tienen sábado y domingo para subir las evaluaciones. Porque yo Ya. después parto siempre con otra versión y después por lo general no reviso pruebas. Entonces tienen harto tiempo. Las pruebas yo creo que no se demorarán más de 20 minutos en resolverlas, porque son fáciles. Entonces, que si las van haciendo, a lo mejor, para que ustedes sepan, yo todos los fines de semana dejo las notas listas. Entonces, este fin de semana, todo lo que esté en plataforma, yo voy a dejar las notas puestas. Entonces, la idea, muchachos, señoritas, es que no se atrasen. ¿Por qué? Porque es más fácil ir haciendo de una, de dos evaluaciones, que después esperar al final, como todo chileno, y subir todo de golpe. Ahí se hace más difícil. Y el contenido, también como ya pasaron muchas semanas, para quienes no trabajan en el área, se le hace difícil. Entonces, es más difícil volver a retomar, no sé, un mes para atrás, que ir haciéndola, ojalá en el mismo instante, o a más tardar, no sé, el fin de semana que sigue. Pero eso, no sé si queda claro. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Todo claro? Por mi parte, todo claro, profe. Perfecto. Ya, entonces, muchachos, señoritas, el día de hoy vamos a ver el ensayo de granulometría. Entonces, una buena definición de granulometría, para que la noten por ahí o memorícenla, es una distribución porcentual de los distintos tamaños que componen un suelo. Y esto se expresa en porcentajes que pasan. Hoy en día vamos a hablar de un suelo porque estamos en suelo. Pero para que ustedes sepan, hay granulometrías para áridos para hormigón y hay granulometría de áridos para asfalto. Entonces, son dos granulometrías que son para áridos, pero una es para hormigón y una para asfalto, y la de suelo. Pero la definición es la misma. Distribución porcentual de los distintos tamaños, en este caso, que componen un suelo. ¿Sí? Profesor, ¿Dudas? disculpe que lo interrumpa ¿Sí? por última vez. Por última vez. ¿Usted no va a dejar material de estudio Está en todo la en la plataforma? plataforma, está todo. Ah, bien, Están, bien. están las presentaciones, ¿cierto? Están, eh, ¿cómo se llaman? Están en la, están las presentaciones. Yo les compartí el manual de carretera hoy en día en al grupo de WhatsApp. Está todo. Van quedando las clases, las mismas evaluaciones. Y después que ustedes terminen, yo les puedo compartir esas planillas con la fórmula en donde ustedes solamente ingresan los datos, pero cuando terminen. ¿Por qué? Porque si se las comparto ahora, van a ingresar los datos y van a entregar las evaluaciones. Y la idea es que vayan aprendiendo. ¿Ya? Entonces, eso. También les comenté el día de ayer, a mí no me gusta trabajar con las presentaciones y solamente con el manual de carretera. Después, si quieren, la ven, ahí hay imágenes, etcétera. ¿Por qué? Porque el manual de carretera, para ustedes que van a trabajar en laboratorio, tiene que ser la Biblia. O sea, tienen que saber buscar dónde está, cuál es la versión, etcétera. Porque sin esto, ¿cierto? Es como que manejen y no tengan licencia a conducir. Así de importante tiene que ser para ustedes el manual de carretera. ¿Ya? Y hoy día les compartí las dos versiones, el volumen 5 y el volumen 8. El volumen 8 es el libro donde va a estar el paso a paso de la ejecución de los ensayos. ¿Qué quiere decir esto? Como una receta comida. Dice cómo se hacen los cálculos, etcétera. Y el volumen 5 aparecen todas las partidas de los trabajos que se realizan acá en Chile. Construcción de puente, pavimentación de camino, ya no sé, colocación de base, subbase, etcétera, de todo. Entonces, si ustedes van a trabajar construyendo un camino, con el mejoramiento a lo mejor van a hacer una base estabilizada, ¿cierto? Se van al volumen 5, buscan la confección de carpeta de base estabilizada y les va a decir el paso a paso. Cuáles son los controles que tienen que realizar, cuáles son los ensayos y algunas especificaciones técnicas que tienen que cumplir los materiales. Es esa la importancia de los dos libros que les compartí a ustedes en el WhatsApp. ¿Ya? No lo impriman. ¿Por qué? Porque estos libros cambian todos los años
y van a quedar obsoletos, entonces imprimirlo, son como 2000 hojas y van a tener mucha pérdida de dinero, ¿cierto? Siendo que hoy en día lo pueden tener en cualquier medio digital, tablet, computador, teléfono. De preferencia teléfono, porque así lo tienen disponible 24/7. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿O quedamos claritos? Yo al menos estoy claro, profe. Perfecto. Entonces, como les comentaba, vamos a ver el ensayo de granulometría y después de esto vamos a ver qué dice el manual. Ahora, no se olviden, son videos referenciales para que ustedes tengan una noción en qué consiste el ensayo. ¿Por qué? Porque como son videos que se realizan en Perú, en Bolivia, en Colombia, en otros países, tienen algunas diferencias. A veces con los tamices, que es lo que se van a ver después, a veces en la forma, ya, etcétera. Entonces solamente téngalos como una imagen visual para comprender mejor en qué consiste el ensayo. Pero lo que manda es el manual de carretera. Pongan atención al video, si tienen dudas, consultas, me preguntan al tiro, ¿ya?
estos serían los tamices para quienes no han visto este ensayo o no lo han realizado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llaman estos cuadraditos que están en su interior? Estos se llaman cribas. Y estas cribas tienen una dimensión, dependiendo del tamiz. No sé, 1 pulgada. ¿Qué quiere decir? Que esto, para cualquier lado, mide 1 pulgada. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿cómo se llama? ¿Estriba? Criba. Escriba. No, criba. Criba. Ah, vale, vale, ya. Exacto, Criba, ya. sí, Vale, vale, criba. profe. Vale. Entonces, esto va a tener una dimensión que va a estar normalizada en base a lo que vamos a ver del manual de carretera. Ahora, nosotros, el tamiz más pequeñito que vamos a utilizar, miren, tiene esta dimensión, 0,08 milímetros. Imagínense, esto sería un puntito, así. No sé si se logra apreciar ese puntito. Sí, Pero sí, se aprecia. ese puntito, si le hiciéramos un zoom, sería así. Un cuadradito, pero tiene una dimensión de 0,08 milímetros. Esa es la dimensión más pequeña que nosotros vamos a utilizar en este ensayo. Profe, Imagínense, profe, ¿a qué ¿sí? se refiere con tamiz? Este es el tamiz. No sé si lo ven, el que tiene en la mano. ¿Qué será? ¿Qué le representa esto, el tamiz a ustedes? ¿Qué se buscará? Ahí Es busca como, clasificar por tamaño, po. Que Exacto, pasen que la pasen las piedras separa por más tamaño, ¿cierto? claro, sí. Y esto va a tener una serie de tamices de mayor a menor, que es después lo que vamos a ver en la norma. Ahora, nosotros esto, cuando era chiquitito, todos lo hacíamos cuando íbamos a la playa. ¿Qué hacíamos cuando chicos? Un colador. volamos. Colábamos, ¿cierto? Eso es Claro, sí. tamizar. ¿Se acuerdan Ujú. que lo que quedaba retenido, por lo general, era suciedad? No sé, conchita, unas partículas de arena más gruesa, etcétera. Pero todo lo que pasaba bajo ese tamiz, por así decirlo, o ese colador, ¿cierto? Era como una granulometría. Acá es exactamente lo mismo, con la diferencia es que vamos a tener distintos tipos de tamices con distintas aperturas. Y con esto vamos a lograr, ¿cierto?, esta distribución porcentual de los distintos tamaños que componen un suelo. Y esto se expresa en porcentaje. ¿Ya? Entonces, no sé si se entiende el concepto. Sí, profesor, al menos Sí, por aquí, profe. pero quería Igual. hacerle una consulta a ¿Sí? propósito de esto. Cuando empezó el video, la persona echó eso así como algo parecía un microondas. ¿Por qué? Era un horno. Porque todo lo que todo este ensayo, nosotros tenemos que hacerlo en estado seco. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí en ese horno? Secando el material. Porque esto, si estamos en terreno, imagínense que en el día llovió. Entonces el material, dependiendo de las partículas de la zona, puede absorber una humedad. Y esa humedad, si yo lo realizo en estado húmedo, me va a alterar el porcentaje de la granulometría. Entonces, por eso la norma dice que tiene que ser en estado seco. Entonces, lo que se está haciendo es en estado seco. No sé si se entiende. Se entendió bien. Y lo último, después me parece que la persona pesó el total Sí, de la ¿por qué tierra. tenemos, exacto, ¿por qué tenemos que pesar la masa? Porque esa masa va a ser nuestra masa total y la vamos a utilizar como referencia para utilizarla en el cálculo. Entonces, esa es la importancia de registrar esa masa. Ahora, consulta. Nosotros ayer en el ensayo de humedad hablamos de algo. Cuando yo les dije aquí, esa masa tiene que estar seca. ¿A qué se refiere con masa seca? ¿Cuál es el concepto de Seca seco? a masa constante, ¿o no? Exacto. Bien, Carlos parece que O, era, ¿cierto? claro, sí. Sí, ya, masa constante. Ese es el concepto. El concepto de masa constante, ayer ya lo vimos. Después de dos pesadas consecutivas, con a lo menos 1 hora de diferencia entre ellas, tiene que haber una diferencia igual o menor al 0,1% de la masa anterior. Eso es masa constante. No sé si se entiende. Entonces, para que lo tengan presente.
¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta acá? Después vamos a ver qué dice el manual de carretera, porque puede tener algunas variaciones con respecto a lo que estamos viendo. Pero, si se dan cuenta, al verlo de forma visual, queda mucho más claro. ¿Ya? Entonces, continuemos con el ensayo. Acá lo que se hace, si se dieron cuenta, inicialmente separa el material en dos partes, en una fracción gruesa, ¿cierto? Y en una fracción fina. ¿Qué tamiz hace este corte? Es el tamiz número 5, ¿ya? Que sería, perdón, tamiz número 4, que tendría una apertura, ¿cierto? De 5 milímetros. O sea, estos cuadraditos que están aquí, estas cribas, tienen 5 milímetros. Y eso, ¿qué es lo que me va a generar? Que yo separe un suelo en dos. La grava, ¿cierto? Y la arena, por así decirlo. ¿Se entiende, no? Eso es lo que hizo. Entonces, después vamos a ver un procedimiento que acá no se hace, que hay que lavar la grava, después secarla, y después se hace esto que se hizo acá, que sería la granulometría, en donde separa tamiz por tamiz las partículas. Después de esto, ¿cierto? Y lo que viene ahora es hacer la granulometría al material fino. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿O vamos bien? Por aquí, profesor, una consulta. ¿Sí? Me parece que a medida que iba, cada vez que ponía un material en una, ¿cómo se ¿En un llama? En tamiz? un tamiz, después lo tiraba ahí a la pesa y Se sacaba pesa. el peso Exacto. de cada tamiz. Por ejemplo, un tamiz ya este tiene 2 gramos, este tiene 1 gramo, el otro tiene 3, Exacto. así. Eso, hay que pesarlo.
Porque con esa masa, después nosotros vamos a hacer un cálculo y vamos a determinar el porcentaje que pasa en cada uno de estos tamices. Entonces, esa es la importancia, hay que pesarlo. Ahora, ustedes dirán, pero profe, este tamiz retuvo poquito, a lo mejor el otro tamiz retuvo mucho, el otro tamiz no retuvo nada. Sí, se da así. ¿Por qué? Porque esto no son todos los materiales iguales, tienen variaciones y esas variaciones son lo que nosotros determinamos o lo que necesitamos buscar. Pueden estar en base a una banda de trabajo, queremos conocer cuáles son las características granulométricas, etcétera. Eso es lo que se busca. Entonces, no necesariamente tiene que tener una tendencia y siempre tener la misma cantidad. ¿Cuál es el tamiz con mayor dimensión? La norma de la granulometría tuvo dos actualizaciones, una en junio del 2021 y otra en junio del 2022, que la última actualización es la de junio del 2022. Y esta actualización que considera, ¿cierto?, hasta el tamiz de 400 milímetros, que serían aproximadamente 16 pulgadas. Entonces, estos 400 milímetros sería el tamaño máximo que nosotros vamos a controlar, que después lo vamos a ver en una tabla. Entonces, este sería, por así decirlo, el tamaño máximo. Pero la pregunta iba a cuál es el tamiz que tiene la mayor dimensión. El tamiz que venden de estas características es de 4 pulgadas. Más que eso no existen. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo controlamos de 4 pulgadas hacia arriba? Hasta 16. Uno, ¿qué es lo que hace el laboratorio? Manda a fabricar unas cribas. Y estas cribas sería con un perfil metálico y las va a pedir que la realicen, no sé, de 6 pulgadas. Entonces, aquí esto es interno. Y aquí tiene que tener 6 pulgadas. Después otra criba más grande, de 8 pulgadas. De 10 pulgadas. Y así sucesivamente. No sé si se entiende. ¿Sí? Entonces, eso serían las cribas. Si no tenemos cribas, ¿qué es lo que hacen? Se toma la partícula y la miden con un flexómetro. ¿Ya? Así sería. ¿Dudas, consultas? No sé si se entiende. No sé si queda Yo claro. tengo una, yo tengo una duda, profesor. ¿Sí? Mi nombre es Carlos, ¿ya? Hola, Carlos. Yo trabajo, yo trabajo en el departamento de calidad de Chorrillos Izquierdo, ¿ya? ¿Ya? Y yo trabajo directamente con un laboratorista que pertenece a Nortelab, ¿Ya? ¿ya? ¿Bien? Y resulta la siguiente, cuando a nosotros nos pasan un empréstito, eh, tomamos la muestra, una muestra por decir del empréstito, la más representativa, y esta persona se lleva tres sacos equivalentes más o menos 10 Ah, kilos de material cada. ¿tan poquito? 10 kilos. Sí, para una muestra. De repente se puede llevar 27 sacos que equivalen a 7 muestras, ¿entiendes? ¿Sí? Pero en lo posible, si el empréstito no es muy grande, se toma una muestra, ¿ya? O si hay ¿Ya? una sola calicata, una muestra, tres sacos, ¿ya? ¿Ya? Que son 30 kilos, más o menos. Entonces mi consulta es la siguiente. Si en esos tres sacos, ¿cierto? Vamos a ver el tema, porque después nos llega un informe, ¿cierto? Con la granulometría, ¿cierto? Las sales solubles y un montón de cosas que nosotros le Exacto. pedimos al Al laboratorio. laboratorio. Ya. Entonces mi consulta es la siguiente. ¿Cómo ellos deciden, ¿cierto? ¿A qué parte tomarle la granulometría? ¿Se la toman a los tres sacos No, o ven la parte más representativa? ¿Cómo lo hacen? la norma dice que nosotros tenemos que, de primero, nosotros tenemos que determinar cuál es el tamaño máximo absoluto. Cuando veamos el cálculo, les voy a explicar con un cálculo cuál es el tamaño máximo absoluto. ¿Ya? Pero para que entiendan, inicialmente esto es donde pasa el 100%. Entonces, si yo tengo un empréstito donde mi 100% pasa en 100 milímetros, este sería mi tamaño máximo absoluto. Entonces, ¿qué me dice la norma? Que tengo que extraer
120 kilos de terreno. Y para hacer el ensayo lo tengo que hacer con los 30 kilos. Entonces, si ustedes llevan estos 120 kilos, ¿qué es lo que tienen que hacer? A lo mejor, si sacamos sacos de 25, a lo mejor van a ser, no sé, 6 sacos. Entonces, los 6 sacos se vacían en el laboratorio, se homogenizan bien y después se hace un cuarteo. Y el cuarteo, ya nosotros tomamos los cuartos. Ustedes lo eligen. Y esto cada vez se va a ir achicando y se va a seguir achicando, ¿cierto? Hasta que ustedes lleguen a la masa mínima del ensayo. Y así se hace. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende. Lo que pasa es que ahí también el tamaño máximo absoluto del terreno, el laboratorista tampoco lo mide. Él lo Lo anda que con pasa es algún que tipo. es visual. Uno lo puede determinar por la experiencia, sabe al tiro cuál es el tamaño. Ahora, lo importante es que uno tiene que llevar la cantidad suficiente de material para que tenga contramuestra. Porque, por ejemplo, imagínate, Carlos, que tú tengas un ensayo de una granulometría y tú tengas duda de ese ensayo, tú tienes la obligación de decirle al laboratorio, ¿sabes qué? Yo quiero que con la contramuestra tú me la vuelvas a revisar, porque tengo dudas. Ya, Entonces, imagínate que él llevó 20 kilos. Con estos 20 kilos, tiene que hacer todo el resto de los ensayos, que vamos a ir viendo uno por uno. IP, DPS, Proctor, CBR. Entonces, lo más probable es que no le va a alcanzar el material y que no va a tener para la contramuestra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que solamente para este ensayo nos pide una masa mínima de 5 kilos. O sea, nos quedan 15 kilos que tenemos que utilizar para el resto de los ensayos. Y la contramuestra, no sé si me explico. Entonces, lo ideal acá es que yo tengo que llevar la cantidad de material suficiente para poder ejecutar todos mis ensayos y además para tener la contramuestra. No sé si se entiende. sí, sí. Porque si no se Entonces, cumple, ¿sí? de repente es muy poco entonces los sacos que lleva para hacer todos los tipos de pruebas que tiene que hacer. Exacto. Y eso puede ser cuestionable porque si tú no cumples con la masa mínima que te pide el ensayo, ¿cierto? Tu resultado no es válido. Bueno, no Ya, es que sea válido, o sea, no es representativo. ¿Por qué? Porque estás con una masa inferior a lo que te pide la norma. No sé ok. si se entiende. ¿Sí? No, yo no tengo. Y eso es cuestionable en caso de una auditoría si el INN detecta que el ensayo se hizo con una masa inferior a la que pide la norma. ¿Sí? Entonces, Sí, correcto. esta es la tabla de los tamaños máximos, la cantidad que yo tengo que extraer de terreno y la cantidad con la que yo tengo que hacer el ensayo. ¿Ya? ¿Dudas, Es todo, consultas? profesor. ¿Sí? Estas cantidades es independientemente digamos, de la cantidad de terreno que haya. O sea, si el terreno es grande o chico, eso es lo que se tiene que sacar. Exacto, esto es lo que yo tengo que extraer. Esto está por norma. Porque imagínense que ustedes quieren hacer una granulometría, ¿cierto? Y su tamaño es de 100 milímetros. O sea, van a tener partículas de este tamaño, por ejemplo. ¿Cierto? Y si ustedes hicieron el ensayo con 10 kilos, una sola partícula de esta puede pesar 2 kilos. Entonces, ¿y el resto de las partículas? Entonces, esto, ¿qué es lo que les puede generar? Un resultado falso, producto de que hicieron el ensayo con una masa inferior a lo que me pide la norma. Entonces, este es el mínimo, todo lo que está aquí, para el ensayo. Si ustedes la quieren hacer con más, es mucho mejor porque es más representativo. Pero menos que esto, yo no puedo tener. Imposible. No sé si se entiende. Sí, se entiende, profe. Sí, profe, se entiende perfecto. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Hay algunas pruebas del examen clase C que algunos fueron y les dijeron, si ustedes tienen un tamaño de 50 milímetros, ¿cuánto es la masa mínima para hacer el ensayo? ¿Cuánto Decían será? 15 kilogramos. 15 kilogramos. 15 kilos.
¿ya? Y la masa para extraer de terreno, Y serían los 40. 60 kilogramos. O sea, 60 kilogramos, 60. ¿cierto? Sí. Entonces, si se dan cuenta, aprenderse esta tabla de memoria, la verdad que es una tontera, porque uno cuando trabaja en laboratorio siempre tiene las normas disponibles, tiene ayuda de memoria, entonces esto, como que no, para mí, no es relevante, porque si yo voy a terreno, debería tener una carpetita con el procedimiento, y si tengo dudas, voy a esa carpetita, consulto, ¿cierto? La norma, y después procedo a extraer la muestra. Y eso deberá ser así, porque la memoria es frágil, ¿cierto? Y a veces uno pasa por problemas, y sobre todo cuando trabaja en faena, ¿cierto? A veces pasa algo que se llama la doble presencia. O sea, estoy y no estoy. Entonces, eso nos puede llevar a errores. Entonces, es por eso de que ustedes tienen que tener siempre a mano las normas. ¿Ya? Entonces, dudas, consultas, no sé si se va aclarando todas las dudas hasta el momento. Profe, una consulta ¿Sí? con respecto a la prueba. Nos preguntan así como muy al detalle los kilos más o menos que se deben de tomar para En una cierta cantidad prueba, de tamaño. en una prueba salió. En la de marzo de este año no. Ah, ok. Pero que no salga no quiere decir que no pueda volver a salir. Sí, pues. Entonces, Ah, ya, ok, ahí gracias. hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Ok, ok, gracias. ¿Ya? Esto que se está realizando para la fracción fina sería lo mismo que uno debería de hacer en laboratorio cuando llegan esas muestras, ¿cierto? Con toda la cantidad de saco. Yo los tomo, los homogenizo bien y después mediante un cuarteo tengo que reducir la muestra. El cuarteo es una forma de reducir la muestra lo más homogéneo posible. Miren, no sé si se nota el tamiz 200. Ese es el tamiz 200. ¿Se alcanza a distinguir los tejidos? ¿Las cribas? No, no se ven. No se ven, No. ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos tejidos tienen una apertura de 0,08 milímetros. Imagínense esa dimensión. Yo creo que es súper difícil
poder analizarlo, ¿cierto? Porque uno no se lo imagina cómo puede ser un tejido tan chiquitito que esto milimétricamente tenga un cuadradito si le hiciéramos un zoom. Pero eso es, un tejido cuadradito que tiene una dimensión de 0,08 milímetros. Consulta, ¿para qué creen ustedes que se realiza ese lavado? ¿Cuál será la finalidad? Para eliminar La el material contaminación. que está bajo el asiento, ¿no? Exacto. Nosotros cuando hacemos el lavado, ¿cierto? Se va todo lo que está bajo la malla 200. Todo eso fino, que no nos sirven para la granulometría. Pero, ¿cierto? ¿Para qué nos va a servir esto? Es que va a quedar reflejado cuando realicemos el cálculo. Entonces, cuando realicemos el cálculo, yo les voy a explicar cuál es la interpretación que se le da a esto. La idea es que vayamos viendo varias cosas, ¿cierto? La primera, cómo se ejecuta el ensayo de forma correcta. La segunda, calcularlo. La tercera, la interpretación, ¿cierto? ¿Qué nos dice esto? Y por último, quienes trabajan en calidad, cuál es la frecuencia mínima para para un plan de inspección de ensayo en caso que los tengan que confeccionar para establecer cuál va a ser la frecuencia de muestreo y la cantidad de controles que deberían de realizar en base a la cantidad de material que van a tener en la obra. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, para que lo sepan. Entonces, eso es. Acá nosotros lavamos el material para que todas las partículas menores a 0,08 se vayan en el lavado. Profesor, una consulta. Entonces, ¿Sí? queremos queremos deshacernos de todas las partículas de menos de 0,08. ¿Por qué? Exacto. ¿No las tenemos en cuenta? ¿No nos sirven? Cuando nosotros hacemos el cálculo, después va a quedar reflejado en el cálculo. Va a decir que bajo el tamiz 200 hay cierta cantidad de fino. Entonces, es por eso que a nosotros en este ensayo, cuando la lavamos, no nos afecta porque después queda reflejado en el cálculo, que va a ser por masa, que después lo que vamos a ver. Entonces, Y- en pocas palabras, todo lo que esté bajo eso no nos sirve. Ahora, nosotros con la granulometría de suelo, la partícula más pequeñita es esta. No tenemos cómo definir partículas menores. O sea, solamente indicamos que bajo el tamiz número 200 tenemos un 30%, porque va en porcentaje. Hay un ensayo que se llama ensayo hidrométrico, en donde por un químico, ¿cierto? Y por una fórmula que se llama ley de Stoker, nosotros podemos determinar, ¿cierto? La granulometría bajo esos tamices. Pero créanme que acá en Chile ese ensayo prácticamente no se realiza. Basta con el ensayo de granulometría normal, que sería hasta este tamiz. No sé si se entiende. sí, ¿Sí? se entiende, profesor. Perfecto. Sí.
¿Por qué él muestra ahí? ¿Qué está demostrando con eso? Está Está limpio verificando, ya. Va saliendo más fino. Exacto, ¿cierto? Que está limpio, que ya no hay más finos que pasen. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer hasta que salga totalmente limpio. Acá en Chile, para la fracción fina, una vez que está seca, ¿cierto? Masa constante, no consideramos esa cantidad de tamices que están ahí. Acá en Chile solamente sería el tamiz número 10, el tamiz número 40 y el tamiz número 200. Esos tres tamices vamos a utilizar para la fracción fina. Nada más que eso, para que lo tengan presente. ¿Dudas, consultas, muchachos, señoritas, con respecto a esto? ¿Se entiende a grandes rasgos lo que se busca con este ensayo? Entiendo, Sí, profe. sí, Todo profe, por mi claro. parte sí. Hola, Clarito, profesor, buenas ¿cierto? noches. Yo quedé con una duda. Hola, buenas noches, sí. O sea, como del principio igual, lo que pasa es que ya se hace el tema de, por el tema del peso, el tamaño máximo absoluto, se saca una cantidad de kilos y se va al tema del horno, ¿cierto? Y eso hace una masa constante. Exacto, hay que secarlo. Eso obviamente al estar seco, después se saca, obviamente está en caliente, se espera un tiempo determinado, pero el material vuelve a generar humedad y ahí se vuelve a hacer un cuarteo para hacer el ensayo. ¿Cómo el tema ahí, el tema de la humedad afecta en algo después de haber secado, volver a sacarlo para hacerlo? No sé si me Cuando explico. ustedes cuando lo sacan del horno, claro, uno lo deja, lo tiene que dejar enfriar. Pero acá, por lo general, cuando trabajamos en laboratorio, nosotros debiéramos, la norma no lo especifica, pero nosotros siempre trabajamos con ciertas condiciones. Por ejemplo, no sé, una temperatura de la sala. Por lo general siempre son como 20 grados, aprox. Bueno, en algunas zonas, ¿cierto? Entonces, esto no me genera que el material absorba humedad, a menos que estuviéramos trabajando en un sector donde la humedad relativa del aire sea demasiado alta.
Entonces la norma acá solamente dice que después que lo saquemos del horno, se deja enfriar y después podemos hacer el tamizado de forma normal. Ahora, lo ideal sería dejarla enfriando en un desecador. ¿Saben lo que es un desecador? ¿Les suena? No, A mí profe. no, profe, yo No, no sé qué es lo profe. que es. ¿No? Un No, no. desecador es un elemento en donde ustedes dejan la muestra, ¿cierto? Y esto va a generar que la muestra se enfríe, que no se contamine y que no absorba humedad. Es como, eh, miren, déjenme buscarlo aquí por el WhatsApp y se los voy a enviar. Desecador. Miren, búsquenlo, ¿cierto? Valen 62.000 pesos por AliExpress. Baratito. Déjenme se lo envío al grupo. Se me perdió el grupo. ¿Dónde Ahí lo está? estoy viendo, profe. ¿Y de qué material es? ¿Como de vidrio? Son como de vidrio, hay otros que son de plástico. Entonces, Ah, ustedes ya. dejan la muestra ahí, ¿cierto? Y esto se enfría y no absorbe humedad. Pero acá, esto por lo general, nosotros cuando hacemos el ensayo, la norma dice que para la fracción gruesa tenemos que pesar a 1 gramo. Entonces, no nos afecta, ¿cierto? Esta posible humedad que pudiera absorber, porque prácticamente son unos par de minutos que uno deja enfriar. Entonces, la norma no nos dice que lo dejemos en un desecador. Hay ensayos que son más finitos, como por ejemplo, que ustedes tienen que pesar con balanza analítica de 0,00001. Y ahí dice que hay que dejarlo con un desecador, porque si lo dejan a la temperatura ambiente, ¿cierto? Eso puede absorber por la humedad relativa y les va a cambiar el resultado. Pero en este caso, como no trabajamos con balanzas analíticas, ¿cierto? Y solamente para este ensayo en específico, para la fracción gruesa vamos a trabajar con 1 gramo y para la fracción fina con 0,1 gramo. La norma solamente dice deje enfriar. Entonces, ahora, para que sepan, este ensayo por normativa son 3 días. Menos que eso, yo no puedo entregar un informe oficial. Para el caso del colega, ¿cierto? Que trabaja con el laboratorio ahí en el norte. No se puede tener una granulometría en menos de 3 días, porque si no, es una no conformidad y posiblemente un trabajo no conforme, porque son 3 días por norma, ¿ya? Sí, yo Independientemente que la hagan un día, ¿sí? 5 días se toman ellos, lo ¿Sí? mínimo. ¿Sí? ¿Está bien? Porque la norma dice que ustedes vieron que primero secan la masa. Ahí ya tienen de un día para otro. Después tienen que lavar la fracción fina y también la norma dice que se lava la fracción gruesa. Entonces ya tienen de un día para otro más. Entonces ya tienen 3 días. Entonces recién al tercer día yo termino el ensayo. Y ahí hay laboratorios que se demoran un día más en la emisión del informe. Y entonces es por eso, ¿ya? Pero mínimo 3 días para la granulometría. Menos que eso no se puede. No sé si se entiende. No sé si tienen alguna otra duda. Era, era mínimo 3 días. Mínimo 3 días. Ah, ya vale, yo les había entendido máximo. Por eso estaba No, diciendo así como, oh, no, ¿por mínimo qué tres 3 días? días. Porque el Vale. Ah, claro, máximo. por el periodo secado y eso. Exacto, por el periodo de secado, porque tienen que secar primero la masa Sí, constante para tener mi masa total, ahí sería de un día para el otro. Al otro claro, día, yo que está seco, peso, hago el corte en 5, separo la fracción gruesa y la fina, las pesos y esas fracciones se tienen que lavar. Una claro. vez que se lavan, ¿cierto? Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volver a secarla. Volver a secar, sí. Entonces, ahí ya tengo del día 2 al día 3. Y una vez que esté seca, recién tamizo. Entonces, Vale. 3 días son los que me demoro en la granulometría, por norma. Pero recuerden que si ustedes están en obra para vialidad, no se pueden demorar 3 días en una granulometría. Ya uno por lo general la hace en 1 hora. Ya porque Profesor, seca a fuego directo, ¿sí? una pregunta, usted me dice ahí de que se separan los áridos finos de los gruesos y ¿Sí? se hace un lavado. ¿Por qué se hace un lavado? Porque en lo que se busca, miren, aquí, ¿por qué no lava? Miren, ahí está separando, ¿cierto? La fracción gruesa de la fina.
Aquí está. El fino y el grueso, este corte es en el tamiz número 4 que tiene una apertura de 5 milímetros. Consulta, ¿por qué acá no lavaron? Porque ¿Qué no hay opinan ustedes? partículas finas. Ya por ahí va, pero no es porque no haya partículas finas. Analícenlo. Y porque se busca el porcentaje de fino, ¿no? De Porque la muestra. acá, no, porque ¿por qué uno lava, cierto? ¿Y por qué acá no se lavó? Porque miren, este árido, ¿qué característica tiene? ¿De dónde vendrá? Si ustedes lo miran, ¿De río? de un río, Claro. ¿cierto? Y viene Sí. limpio. O sea, sus formas Ya. están definidas. Pero consulta, ¿qué pasará a quienes trabajan acá en la zona norte, en una zona donde hay mucho material arcilloso? ¿Qué le pasará a la partícula? Esta es la partícula. ¿Y qué Ah, le va a pasar aquí? se la Se la adhiere adhiere, fino. se la adhieren los finos. ¿Y qué es lo que yo necesito conocer? No la cantidad de fino que está adherido a esto. Yo necesito conocer el tamaño real de la partícula. Entonces, por eso la lavo. ¿Con qué fin? De separar todo el fino que tiene adherido a las partículas, ¿cierto? Y todo lo que esté bajo la malla 200 se me vaya. Lo mismo que en los finos de Claro. la... por eso se lava, también en la 200. Porque ese material, el finito, ¿cierto? Ustedes piensan que esto es puro material fino, pero no es material fino, este material tiene partículas bien pequeñitas, pero a estas partículas también se le pueden adherir esos finos. Entonces al lavarlo, estos finos se sueltan y nosotros cuando hacemos el tamizado, vamos a hacer el tamizado a la partícula real. Y así se conoce el tamaño real de la partícula y no el tamaño falso. No sé si se entiende. Sí, profesor, se entiende. Sí, ya, Entonces, profe. Sí, profe. Sí. es por eso que se lava, ¿ya? Porque como le indiqué, la granulometría es una distribución porcentual de los distintos tamaños que componen un suelo en este caso, pero los tamaños reales, tal cual como viene, o sea, tal cual como debería de ser, no con este fino adherido. Entonces, esa es la finalidad. ¿Ven? Fracción gruesa, fracción fina. Ahora acá, ¿por qué no lavaron? Porque, ¿qué hubiera pasado si él lava este material? Si yo tengo, imaginemos una masa de 3 kilos. ¿Cuánto me hubiera dado la masa seca lavada una vez que lo lavo y lo seco? Los 3000, Lo Los quizás, mismo. mismos, los mismos 3 kilos, ¿cierto? O a lo sí, mejor me va a 3000 dar gramos. 2.996. Claro. Una Sí. pérdida de 4 gramos no me afecta en nada. Entonces, el laboratorista acá, como tiene experiencia, omite este paso, porque no me va a afectar en nada. No sé si me explico, pero si estuviera muy sucio, sí o sí hay que lavarlo. ¿Ya? Entonces, pero esto uno después lo hace en base a la experiencia, porque sabe. Si yo no sé, tengo que hacer todos estos pasos para poder ir entendiendo lo que yo les voy diciendo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, se entiende. Yo le quería consultar algo. Cuando hacen ¿Sí? lavado, el material que queda en el balde, ¿qué hacen con ese material? Eh, el que está aquí, Más adelante. arriba, Más adelante. Sí, más adelante. Ese mismo. esto, No, el de abajo, el que está en el balde verde, ese se desecha nomás. no, ese se desecha. Si uno lo hace directo, lava directo. En un Ah, ya, sí, lavadero, sí. Sí, claro. Por eso yo le preguntaba. exacto. Eso Ah, se vale. va nomás, no me sirve de nada. Lo que me Yo tenía retiene, una consulta por esa misma imagen, profesor, por el tema del lavado. Porque ¿sí? aquí, como lo está lavando, le está simplemente agregando agua a la muestra, lo está girando y las partículas que obviamente van a suspensión, esas son las que está pasando al tamiz número 200. ¿Sí? Pero mi pregunta es la siguiente: en ese donde está la muestra, que está echándole agua, aún así existen partículas finas que se encuentran dentro de esa muestra. O sea, no está virtiendo todo el material en la malla 200 como para poder sacar todo el material. ¿Me entiendes? Sí. Porque se No, ve que deja material en ese bowl. sí, nosotros en la práctica metemos la mano y revolvemos el material con la mano. Y así soltamos todas esas partículas finas y después se hace el lavado. Pero hay que ¿Eso está tener cuidado. permitido?
La norma no lo dice, pero todo lo hacemos así. Es que acá, ¿cuál es el problema del manual de carretera? Como todas las normas, ¿cierto? No la hacen personas que ejecutan los ensayos. Entonces, a medida que vamos viendo ensayos, el manual de carretera tiene muchas falencias, tiene muchos errores de redacción, muchos errores en las fórmulas para calcular y tiene referencias normativas a ensayos que están obsoletos. Entonces, una vez hicieron una capacitación cuando salió la versión del 2023, puede ser, del manual de carretera, y invitaron a todos. Y yo participé y les reclamé, porque les dije que el manual de carretera tenía muchas desviaciones, partes que no se entienden, y qué mejor que nos invitaran a los laboratoristas a participar de esta confección, porque así sería algo que se mejoraría la redacción, se mejora la interpretación y se mejoraría la ejecución. Y dijeron sí, que tenía razón, que no iban a avisar. Y hasta la fecha todavía estoy esperando que nos avisen para participar en esto. Y no creo que lo hagan. Entonces, ¿por qué Profe, creen? consulta. ¿Sí? ¿Y ahí cómo usted ve el porcentaje de contaminación? No, no vemos porcentaje de contaminación. Nosotros Ah, lo ya. único que hacemos solamente es determinar mediante la granulometría lo que tiene. Ok, pero ¿hay algún ensayo que ve en algún momento la contaminación o no? Hay un ensayo que se llama impureza orgánica, que lo único que va a decir cuál es la cantidad de impurezas que trae el material. Ah, ya, profe, Pero gracias. más que eso, no. Y hay dos ensayos de impureza, uno que es cualitativo y otro que es cuantitativo. Uno va a decir tiene 10% de impureza y el otro nos va a decir sabe que este material tiene impureza, pero no nos dice cuánto. ¿Ya? Porque el material puede tener de todo. Entonces, dudas, consultas hasta acá. Profesor, yo una consulta, ¿tampoco se puede tirar el material, todo el material del fino dentro del tamiz y lavarlo No, dentro del tamiz? no. ¿Por qué? Porque ¿qué es eso es una mala práctica que hacen los laboratoristas. Pero recuerden que este tamiz es el 200, que es el más fino. Y el material fino que está bajo la 5, yo le expliqué recién que hay partículas que son finitas y áridos. Y cuando ustedes lo refriegan sobre el tamiz, lo rajan. Y este tamiz es el más caro. Y además, este tamiz tiene que tener una tensión. Entonces, tiene que estar bien tenso. O sea, esto es así y esto va a estar así. Bien tensito. Pero ¿qué pasa? Que los laboratoristas lo sobrecargan con material y después genera esto, una guata. ¿Y qué pasará con eso? ¿Me estará entregando un resultado fiable? No. Exacto. Entonces, por eso no se puede desvertir el material por completo al tamiz y nosotros lavarlo. Porque si no, vamos a romperlo. Y este es el tamiz más caro. ¿Profe, Ok. cuánto sale más o menos ese también? Como 250.000 pesos sin la verificación. Hay que Ese mismo verificarlo. que está, ese mismo del video. Ese mismo del video. Y hay Vale, que profe. verificarlo. Y para poder Ya. verificarlo, se verifica con un microscopio. Que hay que sacarle una foto con el microscopio y con un software se amplía esa imagen y con el mismo software que trae el microscopio se utiliza una regla y nos va a dar la dimensión. Entonces todo Oh, eso salado. tiene un valor agregado. Imaginen que con la Claro. calibración y todo salga, no sé, 300.000, 350.000. Para que les dure una granulometría, la granulometría, para que ustedes sepan, un laboratorio particular debe estar cobrando, no sé, 0,2 UF. Imagínense, 0,2 UF. O sea, como ni 10.000 pesos. Y el tamiz les costó 250. Entonces, mínimo tiene que durar, no sé, 20 granulometrías. Ya, pero por lo general duran mucho. Pero si se hace lo que les digo, porque si no, van a tener problemas. ¿Ya? No sé si tienen dudas, consultas. Por mi parte, no, profesor. ¿Todo Todo clarito claro. Por hasta mi acá? parte igual, profe, Perfecto. todo claro. Ya, muchachos, señoritas, aprovechando que están todos, yo mañana voy viajando, entonces tenemos que suspender la clase de mañana porque tengo vuelo en ese horario. Ya de 20 hasta como las 22:15 y de ahí tengo que tomar Bumatalca, llego como a las 3 de la mañana. Entonces, no se preocupen,
porque después las clases las vamos recuperando. Tenemos 2 meses para recuperar las clases y para ver todo el contenido. Así que no se preocupen con eso, ¿ya? Pero les Ya, profe. aviso, porque mañana no tengo cómo avisarles cuando esté arriba del avión, que la clase va a estar suspendida por eso, ¿ya? Vale, profe. Entonces, retomamos el día jueves, ¿ya? Y ahí nos podemos colocar de acuerdo, porque a lo mejor el día jueves podemos empezar un poco antes y así recuperamos la clase de mañana, ¿ya? Pero todo eso siempre lo conversamos por el chat, Profe, ¿ya? ¿va a dejar hoy día una prueba, algo, no? No, porque como no terminamos, la prueba sería una vez que terminemos la clase el día jueves, ahí estaría la prueba, Ok, ¿ya? gracias. Así que por hoy día pueden descansar, ¿ya? Así que eso. Ya, muchachos, Vale, profe. señoritas, que estén bien, que descansen. Nos Igual, vemos profe, el nos día vemos. Buenas jueves. noches. Profe, Gracias, Chao, buenas profe. noches. Hasta Chao, luego. que estén bien. Chao, Chao. chao.